3 palabras, solo 3 palabras de tu médico que pueden cambiarte la vida. Esto es de por vida. He visto la cara en muchos pacientes en consulta, es la mirada de escuchar una sentencia. Después sale a la calle con las pastillas y piensa, ¿esto tiene arreglo? Con el tiempo, ¿qué hace la persona? Pues lo lógico, empieza a cuidarse, a comer mejor, a caminar más, a perder algunos kilos y un día ve un número en el tensiómetro que le sorprende. 120/75. Vaya, entonces se pregunta algo que nadie a lo mejor le ha explicado. ¿Sigo necesitando tomar esta pastilla? La respuesta clínica no es ni sí ni tampoco es que no. Depende. ¿Y de qué depende? Pues exactamente de en qué punto estés. Hay pacientes que sí que pueden dejar la pastilla de la presión con supervisión médica, pero para otros quitarla por su cuenta es más peligroso que la propia hipertensión. El problema es que nadie te ha dicho en qué grupo estás tú. Las guías internacionales de los 2 últimos años marcan 3 criterios concretos para poder saberlo y hoy te explico paso a paso cuáles son. También veremos el caso opuesto, el de un paciente mayor que pierde peso sin quererlo, la presión se le empieza a desplomar y nadie ha revisado su medicación. Son 2 historias que son vitales. ¿Por qué sube la presión y qué hace realmente la pastilla? Antes de pensar en dejar las pastillas, necesitas entender algo que es básico. Imagínate la instalación de agua de una casa antigua. Te sitúas. Con los años, las tuberías acumulan cal en las paredes. ¿De acuerdo? No es un defecto de fábrica, es el resultado del desgaste del paso de los años. Pues eso mismo pasa en tus arterias. El sobrepeso, el sedentarismo, el estrés crónico, la genética, todo esto pasa factura. Las paredes de tus arterias irán perdiendo elasticidad y se irán volviendo más rígidas. Y una tubería rígida, con la misma cantidad de sangre, de líquido, genera más presión. Es hidráulica pura, es fontanería. Pero hay un problema. Hay algo que no te suelen explicar, y es que la pastilla de la presión no limpia las tuberías. Lo que la pastilla hace es actuar en la bomba o sobre la llave de paso. Hace que el corazón bombee con menos fuerza o relaja las paredes de los vasos sanguíneos, de las arterias, o te hace orinar líquido para reducir el flujo, el caudal. Pero el problema de fondo en la tubería sigue exactamente igual. ¿Y por qué te explico esto? ¿Por qué es importante? Porque para poder dejar la medicación de la presión arterial, de la tensión, esto dependerá de una cosa. ¿Esa cal en tus tuberías tiene una causa que puedas corregir tú mismo? ¿O esa rigidez es independiente de lo que hagas? Esto es importante. Si atacas la causa real, el peso, el estrés, el sedentarismo, la tubería puede recuperar elasticidad, ¿vale? Y la presión puede bajar sola. Pero si la causa es genética o llevas décadas sin tratarte, la historia cambia, es diferente. Y este es el punto exacto que vamos a ver ahora. Hay 2 tipos de paciente hipertenso. No estoy hablando de los pacientes que se cuidan y no se cuidan, estoy hablando del origen del problema de la presión alta. Esto decidirá por completo si tiene sentido quitar o no quitar la pastilla. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de paciente? Pues el tipo A tiene la presión alta por causas que se pueden cambiar, que puede ser sobrepeso, sedentarismo, mala dieta, un estrés endiablado. La causa está ahí y es activa. Si atacas esta causa de raíz, de verdad, pues la tubería se relaja y el médico podría llegar a quitar la medicación o al menos reducirla. Te explico un caso real de los comentarios de este canal. Un paciente comenta que dejó los ultraprocesados, cambió el estilo de vida y perdió 30 kilos en 4 o 5 meses. Y su presión se clavó en 110/70. Se normalizó totalmente. Su médico le retiró la medicación y salió de la zona de peligro. Eso es lo que explica en el comentario. Este hombre es de tipo A. Su cuerpo respondió al cambio y esto es real. Yo lo he visto más de una vez. Después tenemos el tipo B, que es muy diferente, y aquí veo un error peligroso en la consulta. Este paciente se mide en casa la presión y tiene números preciosos de 120/75 y piensa, bueno, yo estoy bien, ya no me hace falta tomar pastillas para la presión, pero ignora que esa pastilla está haciendo un trabajo invisible. Eso sería como el andamio de un edificio.
Si ves la pared firme, parece lógico quitar el andamio, pero si ese andamio es lo único que sujeta el edificio, si lo quitas es un desastre. Que tu presión esté bien no significa que la pastilla sobre. Lo que significa es exactamente que está funcionando ahora mismo. Dime en los comentarios con sinceridad cuál crees que es tu caso, el tipo A o el tipo B. Te leo. Pero me preguntarás, bueno, ¿y cómo sé seguro en qué grupo estoy? Pues vamos a ver 3 criterios médicos exactos que son los que nos van a ayudar a esto. ¿Qué dicen los cardiólogos sobre saber si eres o no candidato a quitarte la pastilla de la presión arterial? ¿Qué dicen las guías americanas y europeas más recientes? Pues son claras. Hay 3 reglas exactas para tomar esta decisión de si sacar o no la pastilla. Criterio 1. ¿Cuánto mide tu presión arterial en reposo? Y cuidado, no te estoy preguntando cuánto mide después de un disgusto, no. Es el número sentada, tranquilos, en casa. Escenario número 1, que la máxima está entre 130 y 139. Y la controlas con una sola pastilla o sin ninguna. Pues las guías aquí lo que dicen es que pruebes 3-6 meses de cambios reales en el estilo de vida, alimentación, actividad física, dejar de fumar, y si la presión baja, pues tu médico puede valorar quitar la medicación o reducirla o no ponértela. Esto es una recomendación oficial. Escenario 2, que la máxima supera 160 habitualmente, o necesitas 2 o más pastillas para tenerla controlada. Pues aquí quitar la medicación por tu cuenta es un riesgo real. Tu objetivo no es dejar la pastilla hoy, no es ese. Tu objetivo es ganarle terreno para que tu médico pueda bajar la dosis. Este sería el objetivo. Criterio número 2. Las pastillas hacen otra cosa, protegen otros órganos. Y aquí está el mayor peligro si haces solo esto de quitarte la pastilla de la presión. A veces la pastilla no es solo un freno para la presión arterial, es un escudo vital para otros órganos. Me explico. Si tienes diabetes, pues ciertas pastillas actúan como un colador protector. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ayudan al filtro del riñón para que no haya daños graves. Esta pastilla no se toca, aunque la tensión la tengas perfecta. Si has tenido un infarto, pues hay fármacos para la presión que actúan como un tope de revoluciones. Hacen que el motor de tu corazón no se pase de vueltas, no se pase de rosca. Pues quitarlos porque tienes la tensión bien es como quitar el cinturón de seguridad porque no has chocado en años. No tiene sentido. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo que puedes hacer es, antes de reducir nada por tu cuenta, pregúntale a tu médico por qué te la recetó. Si es solo por la presión o si además es porque es un escudo vital para otros órganos. Aclara esto. El criterio número 3. ¿Has cambiado de verdad la causa raíz? Esta es la pregunta que más duele, porque muchos dicen que en la consulta que han cambiado de hábitos y de estilo de vida, pero hay un mundo entre intentarlo un poquito y hacerlo en serio realmente. ¿Estás controlando el sodio oculto y manejando el estrés endiablado de verdad? ¿Estás haciendo ejercicio de forma constante durante meses? Plantéatelo. Entonces, si cumples estos 3 criterios, que tienes una presión arterial controlada con una pastilla, la pastilla en segundo lugar no es un escudo, y en tercer lugar has hecho los deberes del estilo de vida, entonces sí que te puedes plantear y tienes derecho a preguntarle a tu médico que revise el tratamiento para ver si puedes reducir la pastilla o quitártela. Pero no lo hagas, por favor, por tu cuenta. ¿Qué pasa si llevas 20 años tomando la pastilla para la presión arterial? Pues muchos comentan en las consultas o en los foros que, bueno, ya no hay nada que hacer. Llevo mucho tiempo con esto, pero la verdad es que no es demasiado tarde. Pero la verdad también es que el camino es distinto, según la historia de cada uno. Hay 2 historias. La primera es que sí se puede ganar terreno. Hay pacientes con 20 años de pastillas a sus espaldas que lo que hicieron es cambiar sus hábitos de verdad y el médico les bajó la dosis. Esto pasa. A veces tardan más de un año, pero ocurre. La segunda historia casi no se cuenta mucho, pero imagínate un paciente mayor que pierde peso sin quererlo. Pierde músculo, come menos y el cuerpo va cambiando. Y de repente se marea al levantarse o al subir escaleras y está como inestable. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que pasa es que la pastilla que está calculada para 85 kilos de peso ahora es una barbaridad si está pesando 70 o menos. Su presión no está alta, está peligrosamente baja en este caso.
y lo que ha pasado es que no se le ha revisado la dosis. Entonces, las guías europeas de 2024 son claras en este sentido. Si pierdes peso y te vuelves más frágil con la edad, quitar la medicación puede ser necesario. Entonces, ¿cómo se decide esto? Pues la decisión no se toma solo mirando el número del aparato, no es tan sencillo. Se toma mirando tu peso, tus síntomas y tu salud actual general. Entonces, lo de por vida que comentábamos no significa para siempre y sin revisar. No, y la meta tampoco es dejar las pastillas. La meta es ajustar la pastilla a tu realidad hoy, a tu situación actual en este momento. Bueno, ¿y cuándo es un peligro dejar la medicación? Te he contado hasta ahora cuándo tiene sentido reducir las pastillas y ahora vamos a explicar cuándo es jugar a la ruleta rusa, quererlas quitar. Algunas situaciones las puedes deducir de lo que ya hemos explicado porque he comentado alguna. La primera señal de alarma, cuando tu máxima supera 160 habitualmente. Eso lo he comentado al principio. Y no hablo de un día suelto, hablo de casi siempre. Aquí el objetivo no es quitar el freno, es controlar el coche primero. En segundo lugar, la segunda señal es que necesitas 2 o más pastillas para controlar la presión. A esto se le llama hipertensión resistente. Antes de tocar nada en este caso, hay que buscar si hay otra avería escondida que causa esta presión, una apnea del sueño o un problema del riñón que nadie ha visto u otras causas. Y mucho cuidado también con 2 medicamentos concretos. En primer lugar, la hidroclorotiazida. Este es un diurético que funciona muy bien y lo que pasa es que tiene una trampa a largo plazo, que sube el ácido úrico en la sangre. Este ácido se puede cristalizar en tus articulaciones como si fuera arena en un engranaje, y al cristalizar se pueden ver pacientes que tienen dolores en el dedo gordo del pie o en las rodillas y nadie les ha explicado que podría ser culpa de este diurético. Entonces, si lo tomas y te duelen las articulaciones, sobre todo lo que digo, rodillas, dedo gordo del pie, pues lo comentas al médico. En segundo lugar, los betabloqueantes, que son medicamentos como el bisoprolol o el atenolol. Aquí nunca jamás hay que quitarlos de golpe. O sea, si los cortas en seco, la presión puede rebotar con furia. Y el corazón se puede acelerar además y darte un susto importante. Entonces, bajarlos exige siempre hacerlo escalón a escalón y con lupa médica. Y repito, no dejes la medicación o te la reduzcas por tu cuenta. Siempre supervisión médica por los problemas estos que estoy comentando. ¿Qué cambios bajan la presión de verdad y cómo se quita la pastilla? Pues si cumples los 3 requisitos que hemos visto al principio y además no tienes ninguna alarma roja de las que acabamos de repasar, pues te voy a contar qué funciona y cómo es el proceso médico de valoración de las pastillas. Entonces vamos a ver qué mueve la aguja de verdad. El estudio más grande hasta hoy nos da 5 herramientas que podemos utilizar. Primero, el sodio oculto. ¿Qué pasa con el sodio? Pues olvida de quitar solo el salero. El sodio que te destroza está escondido en realidad, en el pan de molde, en los embutidos, en los caldos de brick. Que leer las etiquetas buscando esa sal oculta para evitarla te puede bajar más la presión que esconder el salero, aunque también tengas que controlar ese salero, por supuesto. En segundo lugar, el caminar a paso rápido una media hora cada día. El motor debe trabajar a un ritmo que te deje hablar, pero no cantar. Eso también te ayudará. En tercer lugar, el ejercicio es isométrico, que esto sorprende a muchos, pero apretar un músculo con ganas, aguantar estando quieto y luego soltar esa fuerza hace que las arterias se inunden del mejor relajante natural. Pero atención, que aquí hay algo que es importante con los ejercicios isométricos. No aguantes la respiración. Respira normal mientras estás apretando y si tienes dudas, lo mejor es consultar a un profesional de la salud para aprender a hacerlo bien. En cuarto lugar, más potasio. ¿A qué me refiero? Que el sodio retiene agua y sube la presión de la tubería, lo hemos comentado. Pero el potasio es el desagüe natural que elimina ese exceso. Entonces, come más aguacate, come más espinacas o patata cocida, si no tienes contraindicaciones, por supuesto. En quinto lugar, cortar el cable del miedo. ¿Del miedo a qué me refiero? Al estrés. El estrés crónico, que lo que hace es mantenerte en alerta constante y encoger tus arterias. Lo que tienes que hacer es darle al cuerpo la señal de que no hay peligro. Apaga las noticias por la noche, busca ratos de silencio, aprende técnicas de relajación, haz respiraciones profundas abdominales, cosas de este tipo para romper ese ciclo tóxico.
Entonces, ¿cómo impacta todo esto que he explicado en la realidad de la presión arterial? Pues fíjate en los números directos. Si tienes sobrepeso y pierdes 10 kilos, bajas unos 10 puntos de presión arterial. Si caminas cada día a paso rápido, puedes bajar hasta 5 puntos más. Si haces ejercicios isométricos, pues puedes bajar otros 5 puntos más. Todo suma para que tu médico vea que el andamio, pues quizá no te hace falta o se pueda reducir. ¿Y cómo es el proceso de retirada de esta medicación en la consulta, de los antihipertensivos? Pues mírate durante 2 semanas la presión arterial en tu casa, mañana y noche, a la misma hora, lo apuntas y con estos datos reales vas a tu cita médica para que lo valore. No le preguntes si puedes dejarla así directamente, sino pregunta si con estos números toca revisar tu tratamiento. ¿Que el médico da luz verde? Pues te bajará la dosis a la mitad, nunca de golpe, poco a poco, porque en realidad la pastilla es solo un parche temporal. Tus nuevos hábitos son la reparación definitiva. Pero recuerda que estamos hablando del tipo A, aunque también todo esto es útil para el tipo B que he explicado al principio, de los dos tipos de hipertensos en cuanto al tema de dejar la medicación. ¿Y qué pasa si mi presión es una montaña rusa? Esto se pregunta mucho en los comentarios y es interesante comentarlo. Y lo que se comenta es que la presión la notan con un momento muy alta, otro muy baja y fluctúa mucho. ¿Cuál es el problema? Pues que la presión arterial no es un clavo fijo en la pared, sino que sube con un susto, con el frío, que es la mecánica normal del cuerpo. Entonces lo que importa es la tendencia de fondo. Me explico. Tu número real es el que sale estando sentado, tranquilo, en las condiciones que se recomiendan. Si te obsesionas con el tensiómetro y te asustas al final al ponértelo, entras en un ciclo tóxico de pánico y presión alta que la dispara todavía más. Es decir, calma al medir la presión arterial. ¿Y qué pasa a partir de los 80 años? Que esto también se pregunta. Pues la presión alta sigue desgastando tu cerebro y tu corazón. Esto es así. Ahora bien, recuerda que puede ser que hayas perdido peso, como el paciente que he comentado antes. Si te sientes débil o te mareas mucho al levantarte, quizá la dosis que funcionaba hace 5 o 10 años ahora es un peligro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedir una revisión y que se valore otra vez. ¿Cuál es tu próximo paso hoy? Pues si la pastilla no es tu escudo vital, que hemos explicado antes, has cumplido con los hábitos y el estilo de vida, pues tienes derecho a pedir una revisión médica de la medicación, y esto no es un capricho, es una directriz oficial de las guías más modernas de hipertensión. Pero, ¿qué pasa si a pesar de cuidarte tus números siguen altos por las nubes? Pues si después de aplicar todo esto que hemos visto hoy, la presión sigue alta, el problema puede estar en la pared de las arterias, en la rigidez que ya lleva años acumulada. Es lo que hemos comentado al principio de la cal acumulada en estas arterias y que no se limpia solo con fuerza de voluntad. Para devolverles la elasticidad, necesitas darle a tu cuerpo los materiales exactos, qué comer, qué evitar, cómo actuar sobre la causa raíz de las arterias rígidas, y esto es lo que encontrarás en este vídeo que te dejo por aquí. Un abrazo y cuídate.